Soy Juan Gerardo Guaidó Márquez, tengo 35 años, soy presidente del Parlamento Nacional Venezolano y presidente encargado de Venezuela por el artículo 233 de nuestra Constitución. Muchas personas en el mundo no entienden cómo un país tan rico como Venezuela pudo llegar a este nivel, a este punto. ¿Qué está pasando en Venezuela? Venezuela es el país con las reservas petroleras más grandes del mundo, que tuvo uno de los mejores PIB del planeta, también en su momento de desarrollo educativo, social. Hoy, lamentablemente, producto de la corrupción de muchos años, del robo entre 300.000 y 400.000 millones de dólares de fondos públicos y incapacidad, un mal modelo implementado, hemos lamentablemente retrocedido a que hoy el 25% de la población está en emergencia humanitaria compleja, que 4 millones de venezolanos hayan migrado el 15% y que de continuar el flujo migratorio este año corremos el riesgo de que superar incluso las cifras de Siria en migración. Bueno, ¿y cómo puede usted ser presidente si todavía hay un presidente en Miraflores, Nicolás Maduro? El periodo presidencial de Maduro se venció el 10 de enero del 2019, no hubo elección válida en el 2018 cuando correspondía por constitución, por lo cual el presidente del Parlamento Nacional, en este caso yo electo por votos desde el 2015 y electo por los diputados como presidente del Parlamento, me corresponde, según el artículo 233 de nuestra Constitución, ser el presidente encargado de Venezuela para lograr una elección libre en nuestro país. ¿Y a quienes dicen que Nicolás Maduro es presidente todavía porque tiene el comando de la Fuerza Armada? Bueno, ¿qué les respondería? Maduro no ejerce como presidente sino como dictador. Se venció su periodo constitucional y por la fuerza secuestra los poderes del Estado. Pero todavía hay una parte de la población venezolana que apoya a Nicolás Maduro. ¿En qué medida usted es un presidente legítimo para ellos? Bueno, según el último estudio de Data Analysis, el 90% de la población respalda un cambio y solamente menos del 10% respaldan hoy a Nicolás Maduro Moros. En definitiva, una elección realmente libre, que es lo que por constitución es mi mandato como presidente encargado, es lo que va a determinar quién debe gobernar Venezuela. Pero por constitución es el presidente del Parlamento, en este caso yo, el que debe lograr esa elección libre. ¿Y usted ha hablado últimamente con Nicolás Maduro? No. ¿Nunca? No, solamente en el 2016 cuando fue al Parlamento y en ese momento se le dijo que debía liberar a los presos políticos en Venezuela. Ya en ese momento había más de 400 presos políticos en Venezuela. Ahora, ¿qué pasó el 30 de abril? ¿Cuál era el objetivo de la Operación Libertad? Una transición democrática en Venezuela que produjera una elección realmente libre. De nuevo, por constitución es lo que me corresponde, estabilizar la emergencia, atenderla, poder frenar una potencial catástrofe para poder tener una elección realmente libre en Venezuela y reorientar el país con las reservas petroleras más grandes del mundo, un país con amplísimas reservas naturales a la prosperidad. De nuevo, hoy 7 millones de venezolanos están en riesgo de muerte por una emergencia humanitaria compleja. La palabra compleja quiere decir que no fue causada esa emergencia por un terremoto, por un tornado o por algo natural, sino fue por incapacidad, corrupción y por causa humana. El 30 de abril se manifestó el descontento de las Fuerzas Armadas, como lo hizo en Cúcuta los militares, como lo hicieron los sargentos de Cotizo, un sector muy popular de Caracas, hace unos meses. En definitiva, el descontento de las Fuerzas Armadas en lo que está pasando en Venezuela. ¿Pero qué pasó concretamente el día 30 de abril, rápidamente? Se manifestaron militares en contra de Maduro, incluido el general de división Christopher Figuera, exigiendo lo que estamos exigiendo todos los venezolanos: cese de usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. ¿Funcionó 100% la operación? Bueno, es evidente que hoy Maduro sigue usurpando funciones en Miraflores, pero si me dijeran en qué porcentaje funcionó, hoy tienen mucho menos respaldo, no solamente en las calles, sino también en las Fuerzas Armadas.
Después de 20 años de polarización en Venezuela, ¿usted no cree que los venezolanos están cansados de escuchar promesas que concretamente no se realizaron? Los venezolanos están cansados, están al borde de la muerte. Creo que esto es mucho más grave aún. Debo insistir, el 40% de la población, 25% en emergencia humanitaria compleja, 15% que ha migrado incluso caminando desde Caracas, estamos haciendo esta entrevista, hasta Perú, hasta Ecuador, son miles de kilómetros que han caminado. Este es el estado de desesperación que debe tener una persona para caminar miles de kilómetros huyendo de la crisis. Entonces no es cansado de promesas, es en riesgo de muerte, producto de políticas irresponsables, de 20 años de corrupción, y que tenemos la oportunidad, la gran oportunidad, los venezolanos, de a pesar de esa dictadura, a pesar de esa persecución, de a pesar de la tortura que hemos recibido los dirigentes de oposición, lograr la libertad y la democracia en nuestro país. ¿Y usted no cree que lo que pasó el 30 de abril desmotivó a una parte de la oposición? Yo creo que el 30 de abril es un reflejo de la sociedad y de lo que pasa en las Fuerzas Armadas. También un reflejo que necesitamos más, entonces, miembros de la Fuerza Armada que se pongan del lado de la Constitución. Hoy en día algunos venezolanos están cansados de la crisis, no soportan más esta crisis y no ven otra solución que una intervención militar de los Estados Unidos. ¿Usted está a favor? Los venezolanos tenemos alternativas para construir una solución política, una solución que nos lleve a generar estabilidad, gobernabilidad y una elección libre. Eso sí, el menor costo social. Cuando decimos están cansados, claro, cuando tienes 5 meses sin agua en tu casa, cuando no tienes para alimentar a tu hijo, cuando no tienes cómo llegar a tu trabajo porque no hay transporte público, cuando no llega la luz, como el caso del estado Zulia, en Maracaibo, por ejemplo, que llega 3 horas al día la energía eléctrica, un estado que solamente ese estado producía 1.300.000 barriles de petróleo al día. Imagínate lo que significa para una economía esa cantidad. Hoy tiene 3 horas de electricidad al día. No solamente están cansados los venezolanos, debo insistir, por supuesto que están pasando una situación agónica, una catástrofe social lo que está viviendo hoy Venezuela, pero a pesar de eso, somos mayoría, la ejercemos en las calles, hemos estado en cada uno de los sectores de Venezuela, hemos realizado la coalición de todo el país, también el respaldo internacional, también el descontento en las Fuerzas Armadas, también el respaldo diplomático, así que esa opción, la que mejor es la que sea más pronta, que limite el costo social y que genere gobernabilidad y estabilidad. No estamos enamorados de un mecanismo o de una alternativa, sino estamos enamorados de Venezuela para poder transformarla. Pero la intervención militar estadounidense es una opción que usted rechaza. De nuevo, hoy, cuando entre 2017 y 2019 han muerto 20.000 niños, según cifras de ENCOVI, menores de 1 año, por desnutrición. Escúchese bien la cifra, 20.000 criaturas menores de 1 año en menos de 2 años por falta de alimento. Nosotros estamos buscando todas las herramientas para lograr el cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Polemizar, por supuesto, entre un tipo de acción no sería justo hoy para los venezolanos. Hoy la única intervención, por ciento, que existe en su territorio venezolano es la de militares cubanos haciendo inteligencia y contrainteligencia, la de la presencia del ELN en Venezuela extrayendo oro para financiar un movimiento paramilitar y guerrillero. Para el presidente del Parlamento Nacional, el presidente encargado de Venezuela, solicitar cooperación al mundo que logre la transición deberá darse en los parámetros de emergencia humanitaria, de proteger al ciudadano, de producir una transición democrática en Venezuela. ¿Usted podría me responder específicamente en relación a una intervención militar americana en Venezuela? Ya te respondí. ¿Cuál sería el escenario ideal, según usted, de transición de poder? Que se produzca en el menor tiempo posible una elección realmente libre, habiendo recuperado las instituciones, en este caso el Consejo Nacional Electoral, el árbitro que rige las elecciones en Venezuela, y que para tener una elección realmente libre no puede estar un dictador ejerciendo funciones. Eso quiere decir que un gran acuerdo de transición sin Maduro del poder para tener una elección realmente libre. ¿Y qué pasó con la ayuda humanitaria que se quedó en las fronteras de Venezuela? Ha estado ingresando, no en los volúmenes necesarios para contener la emergencia, 25% de la población en emergencia. Hay todavía unos centros de acopio importantes en Curazao, en Cúcuta, en Brasil,
Adicionalmente, la Cruz Roja también está logrando ingresar parte de esta ayuda, pero no será suficiente para poder contener la emergencia, a menos que hablamos del canal humanitario. Hemos atendido a 100.000 personas ya en este momento, pero de nuevo, 100.000 personas es apenas el 3% de la gente que necesita esta atención. ¿Y cuál solución usted propone para luchar contra la pobreza en Venezuela? Mira, Venezuela es un país con inmenso potencial en recursos, generación de empleo. Llegamos a tener nosotros índices muy bajos de desigualdad, es decir, había acceso a oportunidades. Nosotros debemos rescatar la industria, debemos rescatar la empresa privada, la seguridad jurídica. Hoy en Venezuela tienes riesgo de que te expropien la empresa, de que no puedas ser respetado tu emprendimiento incluso. Entonces necesitamos lo elemental: seguridad jurídica, seguridad personal, apertura, capacidad de inversión privada, recuperación de la industria petrolera, recuperación del campo, la agroindustria en Venezuela, acceso a bienes y servicios, educación de calidad que existe en Venezuela. Venezuela tiene una enorme cantidad de profesionales que además han estado visitando el mundo, así que creo que hay una fórmula perfecta para recuperar el país, superar la pobreza y ser además palanca de soporte no solamente para Venezuela, sino para la región. ¿Y cuál es el plano concretamente para reconstruir el país después? ¿Cómo van a hacer en términos de economía para luchar contra la inflación, para diversificar la economía? ¿Cómo van a hacer? De nuevo, Venezuela cuenta con, en este caso, la palanca del petróleo para poder reinvertir rápidamente en Venezuela. Debemos reactivar el aparato productivo. Venezuela durante mucho tiempo fue centro de grandes empresas. Controlar la inflación debe controlar también el gasto, no solamente el gasto público, sino el gasto fiscal. Debemos recuperar, ir otra vez a 700.000 barriles, lo mismo que producimos por cierto en 1948, llevarlo a 5 millones o 6 millones de barriles de petróleo día, diversificar la economía, poder reinvertir en Venezuela y respaldar a la empresa privada. ¿Y cómo van a hacer para salir de la dependencia del petróleo? Diversificando, es muy sencillo. O sea, cuando se convierte en palanca de producción, Venezuela tiene unas ventajas comparativas enormes por clima, por ubicación geográfica, por playas, por diversidad y biosfera incluso. Podemos convertir esas ventajas de comparativas en competitivas, en productos importantes para exportación. Para eso necesitamos de nuevo seguridad personal, acceso a bienes y servicios. También está la industria minera en Venezuela, que debe ser ordenada, está siendo explotada de manera indiscriminada en el sur del país a través del arco minero. También tenemos la posibilidad de nuevo, por la ubicación, ser un hub importante aeronáutico. Tenemos la posibilidad también del campo. De verdad que es ilimitado, afortunadamente. La reconstrucción económica en Venezuela no nos preocupa de nuevo hoy la penetración del ELN, el amparazgo del régimen de Maduro en el narcotráfico, que son cosas que tenemos que vencer rápidamente y necesitamos a las Fuerzas Armadas para ejercer soberanía sobre eso. Y en relación a la seguridad, Nicolás Maduro argumenta que usted es un traidor de la patria. ¿Por qué usted todavía está libre? Porque estamos amparando nuestra Constitución, lo primero, porque soy presidente del Parlamento y presidente encargado de Venezuela según la Constitución, el artículo 233, porque tenemos un gran respaldo popular y un gran reconocimiento internacional. Pero aquí no se puede grabar donde estamos, hay un peligro, ¿no? De saber dónde estamos, ¿tiene que esconderse? Bueno, el peligro es que te roben en la calle por la inseguridad, de hecho. Pero usted directamente, ¿tiene que esconder? No, estoy llegando ahorita de Valencia, de un mercado muy popular. Estamos en la Plaza de Toros, en el centro de Valencia, en el lugar más popular del estado Carabobo. Luego tuvimos la presentación del Plan País. Estamos ahorita conversando en nuestra oficina, que debería ser en Miraflores, pero estamos en una situación de usurpación y dictadura, y de aquí vamos de hecho a una actividad de calle. ¿Y cuál es el plan ahora? Bueno, ¿qué va a hacer usted? Reforzar lo que hemos venido haciendo. Para vencer una dictadura no hay una fórmula para generar una transición. Lo que sí hay son elementos y variables a controlar o variables a ejercer. La mayoría, la presión internacional, el control de los activos, no permitir que se roben alegremente el dinero de los venezolanos, hablarle a las Fuerzas Armadas, quitarle soporte político, y todo lo estamos ejerciendo. Si hacemos un recuento de cada una de esas variables, hay respaldo popular. Más del 90% del país se desmorona la coalición dominante. Cuando hablamos, por ejemplo, de Luis Ortega Díaz, cuando hablamos de Hugo Carvajal, cuando hablamos de Christopher Figuera, cuando hablamos de cada uno de los militares, cuando hablamos internacionalmente, hemos visto la postura no solamente del Grupo de Lima, sino también el Grupo Internacional de Contacto. Cuando hablamos
de otras de las variables fundamentales que es nuestra Constitución. Hemos visto ahí diputados del PSUV se han incorporado incluso al Parlamento. Entonces, ¿qué debemos hacer? Es hacer todas estas opciones en simultáneo para provocar la transición. Conclusión, ¿cuándo Nicolás Maduro va a caer? Muy pronto vamos a tener el cambio en Venezuela y vamos a poder celebrar una elección realmente libre en nuestro país.